En una primera instancia, la actitud del señor Sánchez fue temeraria, ¿no? No se puede ir a la plaza pública a proclamarse vencedor como hizo él. Y sobre todo que dirija ese mensaje a sus partidarios, que tratan de asusar a la población y de sembrar temor y miedo, y esto no es responsable. Eso fue de una gran irresponsabilidad. Sería extremadamente peligroso que sus partidarios, creyendo interpretarlo, se negaran a aceptar la realidad en la eventualidad de que la ganadora sea Keiko Fujimori y por tanto promovieran actos de violencia, disturbios. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Y así es, ante su inminente derrota, el sombrero luminoso de la mano de Antauro Humala y de todos sus secuaces están planeando tomar Lima y hacer revolución y media con tal de evitar que Keiko gane las elecciones. Y dado que ya estamos al 98% de actas contabilizadas, y aunque todavía hay una ligera ventaja de Roberto Sánchez sobre Keiko de apenas 5,000 votos, esta ventaja en las próximas horas o días va a desaparecer, y dadas las proyecciones y la cantidad de votos que faltan por sumar, todo apunta que esos votos van a sumar mucho más a Keiko que a Roberto Sánchez, así que es prácticamente seguro que Keiko va a ser la presidenta. Y como ya empezaron pues los rojos a hacer convocatorias a nivel nacional para evitar a toda costa que esto suceda, Álvaro Vargas Llosa, viendo el tremendo peligro, se pronuncia firmemente y le jala las orejas a Roberto Sánchez para que deje su argumento de fraude, más aún porque Roberto Sánchez en primera vuelta pues dijo que las elecciones habían sido totalmente limpias, cuando todos sabemos que Roberto Sánchez está en segunda vuelta por el fraude de la primera vuelta. Y más allá de que Álvaro Vargas Llosa no acepte pues que ha habido fraude en primera vuelta, afirma que en segunda vuelta las elecciones han sido totalmente limpias y que Roberto Sánchez tiene que aceptar la voluntad popular. También en este video Álvaro Vargas Llosa analiza qué es lo que se le viene a cualquiera de los dos candidatos que ganen las elecciones, ya que el panorama es bastante tenebroso para cualquiera de ellos, aunque para Álvaro, quien va a ganar las elecciones va a ser Keiko. ¿Quieren saber todos los detalles? Quédense a ver este video que está súper interesante. Y ahora sí, comencemos. Quisiera enfatizar que va a ser un resultado perfectamente legítimo y perfectamente creíble. Hay que enfatizar y hay que acentuar esto porque hay algunas voces altamente irresponsables que están tratando, como saben ustedes muy bien, de arrojar un manto de sospecha sobre el escrutinio. Y eso me parece que en un país que está ya de por sí muy polarizado, muy crispado, donde las pasiones están muy encendidas, es de una terrible irresponsabilidad. No hay absolutamente nada que objetar hasta ahora en el escrutinio, no hay un solo indicio de irregularidad, todo está caminando y marchando de manera perfectamente seria y creíble, pero eso sí, dentro de lo que es el cuadro de una elección sumamente reñida y sumamente ajustada, que efectivamente va a significar que el día después, una vez que los resultados sean oficiales, los líderes políticos van a tener una enorme responsabilidad para sosegar los ánimos, para buscar un entendimiento, un consenso básico, elemental entre todas las fuerzas, lo que no significa estar de acuerdo en todo, lo que no significa renunciar a las diferencias legítimas, porque eso sería renunciar a la democracia, a la expresión de las diferencias legítimas, pero sí crear un clima de concordia que permita transitar hacia la siguiente etapa, que será la etapa de la gobernabilidad, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante en esto tratar de comunicar a la población, primero, que debe mantener paciencia y serenidad hasta el resultado final, y que después del resultado final todos los peruanos siguen siendo peruanos, todos los peruanos que comparten un espacio común seguirán compartiéndolo, y que habrá ganadores y habrá perdedores, y todos juegan su propio partido dentro del sistema democrático con legítimo derecho. Esto es fundamental porque estamos escuchando voces, repito, con muy poco sentido cívico y muy poco sentido democrático, que tratan de asusar a la población y de sembrar temor y miedo, y esto no es responsable. Hablando de concordias y ya de caras al inicio del nuevo periodo, Álvaro, en el caso, sea cual sea en realidad el candidato, ¿cómo debería buscar, ¿no?, la conversación con su contrincante, que finalmente va a ser una fuerza importante en el Congreso? ¿Cómo deberían de repente también cambiar los discursos o modificarlos, en el caso, por ejemplo, si es que gana Sánchez o en que gana Keiko, para que pueda reducir esta serie de críticas que se hacen a ambos partidos, porque a ambos realmente tienen muchos detractores, para poder entrar a un periodo realmente de estabilidad, que no se ha visto hace varios años?
¿Cómo no? Esto ya se vio desde la primera vuelta. La fragmentación enorme que hubo en la primera vuelta ya daba una idea de la tarea francamente titánica, hercúlea, que va a tener la próxima o el próximo presidente, precisamente para tratar de construir una gobernabilidad y además un clima de concordia. Primero que nada, hay que pensar que nadie va a tener mayoría en el Congreso, pero las mayorías se pueden construir en base al diálogo y a la búsqueda afanosa de puntos en común. Pero no solamente eso. Creo que hay que ir más allá de eso, porque si se tratara solo de construir la gobernabilidad para obtener los votos suficientes en el Congreso para respaldar los planes del Ejecutivo, se estaría dejando fuera a quienes representan un amplio sector del país que piensa de un modo distinto. Eso en democracia es perfectamente legítimo y es lo normal. Solo en los países donde hay totalitarismo no existe la expresión de diferencias significativas entre unos y otros. Sin embargo, en un país como el Perú tan fracturado, creo que va a ser obligado que la persona que ejerza la primera magistratura de la nación tienda puentes no solamente con fuerzas relativamente afines para construir la gobernabilidad para sus planes, sino también con las fuerzas que representan a ese sector del país que está, digamos, en la vereda de enfrente, ¿no? Hemos visto que hay una fractura enorme entre el mundo de la costa y el mundo andino. Eso no es un secreto para nadie, basta leer las cifras con un mínimo de sentido común para darse cuenta de ello. Eso implica que hay que hacer un tremendo trabajo para que este modelo económico tenga mayor legitimidad social, mayor legitimidad entre sectores que están fuera del país. Y por ejemplo, por ejemplo, en el sur, en la única región del sur donde Keiko Fujimori ha superado de 30% ha sido en Arequipa, donde tiene 36% hasta el momento. Luego, en todas las regiones del sur, el señor Sánchez ha obtenido más del 70% de los votos. Incluso en Puno, Roberto Sánchez ha tenido 86% de la votación. Entonces, ¿qué tipo, en un eventual gobierno de Fuerza Popular, qué tipo de gestos políticos son los que debería dar Keiko Fujimori a los ciudadanos del sur del país? Ella en la elección solamente fue 2 veces al sur, a Ayacucho y a Arequipa. Luego no pudo ir a otros lugares en el balotaje. Mire, no es que no pudo ir porque no quiso ir, sino que ella, lógicamente, tenía que tener mucho cuidado con la posibilidad de que sus partidarios fueran víctimas de algún hecho violento, como ha ocurrido en el pasado, de manera que me parece a mí que en un ejercicio de responsabilidad trató de evitar exacerbar las pasiones con algunas ausencias en el sur del país. Sin embargo, lo ha dicho hasta la saciedad, es muy consciente de que es necesario en el sur del país un trabajo no solamente de acercamiento a la población y de empatía, sino también de políticas que permitan incorporar a ese sector de la población al modelo económico. Lamentablemente, esto ya es, me parece, de conocimiento general en el país, el gran proceso de descentralización que se vivió con una descentralización de muchos servicios públicos no sirvió para demasiado, ¿no? Se han transferido ingentes cantidades de dinero también a las regiones del sur y sin embargo el gasto ha sido un gasto en algunos casos corrupto, en otros casos totalmente inservible, y eso ha significado que mucha gente se sienta alejada, ajena, desatendida por este modelo económico. Creo que una de las responsabilidades que tendrá el próximo gobernante, yo tengo la esperanza de que sea Keiko Fujimori, creo que las cifras se están moviendo en esa dirección, será precisamente el de tratar de que esas políticas lleguen a esos sectores de una manera preferencial, de una manera insistente, para tratar de compensar lo que son unas terribles falencias del modelo de descentralización que se puso en práctica en el Perú en las últimas décadas. Esto me parece algo que está en el corazón del problema. Y tenemos también que recuperar el crecimiento. Esto no es un asunto teórico, no es un asunto estadístico. Si un país que crece 2%, 3%, como ha estado creciendo el Perú,
La posibilidad de que la riqueza circule es infinitamente menor que si el Perú alcanza tasas de crecimiento de 6, 7 y 8%. El plan de gobierno de ella, ya que estamos hablando de ella, contempla precisamente atraer capitales, atraer inversiones, multiplicar la actividad económica. Con una tasa de crecimiento mucho mayor, la circulación de los beneficios de ese modelo va a llegar al sur de un modo que hasta ahora no ha sido posible en los últimos años. Todo eso me parece que está dentro de su concepción de lo que tiene que hacer en la eventualidad de que el escrutinio termine por darle la presidencia. Pero efectivamente el sur va a tener que ser, no diría yo una preocupación, sino una obsesión del próximo gobierno. Ahora, eso es por un lado ante una eventual victoria de Fujimori, pero ¿qué pasa si finalmente Sánchez se impone? ¿Cuál es qué cambios debería iniciar, no solo en su discurso, sino también en su plan de gobierno? ¿Qué acciones también? Porque hay gremios empresariales que están preocupados. Bueno, hemos visto también, incluso se está manifestando en las tendencias, ¿no?, en los mercados. ¿Cuál va a ser los cambios que él debería aplicar o alineamientos que debería hacer? Mire, lo primero que tiene que entender el señor Sánchez, en la eventualidad de que las cifras terminen moviéndose definitivamente en su favor, es que el modelo que él quiere aplicar es un modelo que no tiene un consenso en el país, y que no solamente no tiene un consenso, sino que tiene la hostilidad abierta de medio país. ¿Por qué lo digo? Porque, entre otras cosas, él ha propuesto modificar la Constitución, modificar el capítulo económico de la Constitución por una vía que no es legal, por una vía que no es constitucional. De manera que ya allí hay un cambio importante que él tendría que llevar a cabo. En segundo lugar, tendría que entender que si él quiere beneficiar a toda esa población que se siente ajena al modelo económico, lo peor que puede hacer es ahuyentar capitales, como está de hecho ocurriendo. El solo resultado ajustado de la primera, de la segunda vuelta, ya puso, en fin, algo de temor en el mundo de la empresa y del capital, como todos hemos visto en las últimas semanas. Eso significa que hay una necesidad urgente de parte del señor Sánchez de moderar lo que es su hostilidad al mundo de la inversión privada, al mundo de la empresa privada. ¿Por qué? Porque si ahuyenta capitales, no hay tasas de crecimiento superiores a las que tenemos, y probablemente ni siquiera las que tenemos, que son mediocres, y en ese sentido la posibilidad de que él logre aliviar y mejorar aún más la situación de la población peruana que se siente ajena al modelo, por ejemplo, la gente que pertenece al sur del país, se reduce a cero, no hay ninguna posibilidad. Entonces, es fundamental que él esté dispuesto a hacer modificaciones no superficiales, sino absolutamente sustanciales. Primero, para mantener la paz social y la armonía, y en segundo lugar, para hacer viable lo que son sus objetivos, que pueden ser objetivos perfectamente loables, plausibles y legítimos, pero el medio para llegar a ellos no puede ser cambiar la Constitución ilegalmente, modificar el capítulo económico para retroceder y ahuyentar los capitales con una hostilidad, una adversidad manifiesta contra el capital privado y la empresa privada. Es muy importante que él entienda que es perfectamente posible ser una persona de izquierda, hay muchos ejemplos en el mundo, y al mismo tiempo tener una actitud amable de atracción de capitales, amable hacia la empresa privada, para lograr, repito, los objetivos que él quiere lograr en el campo social. El señor Sánchez, el día lunes, cuando todavía, digamos, tenía una ventaja considerable sobre Keiko Fujimori, dijo de que una vez que termine el conteo de los votos, él estaba dispuesto a reunirse con Keiko Fujimori. ¿Usted cree de que él mantenga esta postura en caso llegue a perder por un margen muy mínimo frente a Fuerza Popular? Y si es que existe el riesgo de que, como lo hizo Fuerza Popular en el 2021, el señor Sánchez, ahora el castillismo, levante esta bandera del fraudismo sin pruebas. Mire, en una primera instancia, la actitud del señor Sánchez fue temeraria, ¿no? Todos recordamos que el señor Sánchez salió a la plaza el día mismo de la segunda vuelta electoral en base a un conteo rápido que tenía un margen de error superior a la diferencia que él le llevaba a la candidata Keiko Fujimori. Eso fue de una gran irresponsabilidad. Cuando un conteo rápido, que es una técnica muy precisa pero no infalible, y que además se presenta
con un margen de error superior, repito, a la diferencia entre los dos candidatos, no se puede ir a la plaza pública a proclamarse vencedor como hizo él. Sin embargo, hay que decir y hay que destacar que en los días sucesivos su tono y su actitud han cambiado, y que él ha expresado de un modo más moderado su respeto por lo que es el escrutinio en su estado actual y también por lo que será más temprano que tarde el resultado final. Yo espero que mantenga su palabra y sobre todo que dirija ese mensaje a sus partidarios. Sería extremadamente peligroso que sus partidarios, creyendo interpretarlo, se negaran a aceptar la realidad en la eventualidad de que la ganadora sea Keiko Fujimori y por tanto promovieran actos de violencia, disturbios contra un proceso que necesita precisamente eso, una legitimidad, una aceptación de unos y de otros. Yo quiero creer que su moderación de los últimos días es genuina, es real, y no me parece en lo absoluto una mala idea que ambas candidaturas, después de terminado todo el escrutinio, se reúnan precisamente para enviar al país un mensaje de diálogo, de cordialidad y de respeto mutuo, lo que no significa, porque en una democracia eso no es posible, ni siquiera deseable, que van a dejar atrás todas sus diferencias. La democracia es la expresión de diferencias, pero tienen que hacerlo dentro de un clima de respeto mutuo y, por supuesto, de respeto al Estado de Derecho. Y ojalá que el candidato Sánchez, a diferencia de lo que ocurrió la noche de la segunda vuelta, siga manteniendo un discurso de respeto hacia el escrutinio y que transmita a sus partidarios y sobre todo a los más termocéfalos precisamente ese mismo mensaje, un mensaje de paz, de serenidad y de respeto a la voluntad popular. Señor Vargas, me gustaría también conocer su mirada con respecto al Congreso que se ha conformado, porque hay quienes dicen que todavía existe una mayoría en favor de Fuerza Popular, como quienes también dicen que en esta oportunidad sí hay un balance e incluso, si bien es cierto, no es mayoría, todavía tiene un gran peso, ¿no? Pero usted, ¿cómo lo ve? ¿Realmente se observará en este periodo un equilibrio de poderes de parte del Legislativo con el Ejecutivo? ¿O hay quizás, o el Ejecutivo y el Legislativo van a tener, o se configuran para tener, no sé, la misma línea, para compartir la misma línea de gobierno? Mire, evidentemente hay una composición de fuerzas complicada que va a exigir que quien ejerza la presidencia haga grandes esfuerzos para conformar mayoría y para lograr la gobernabilidad, pero eso es perfectamente posible. Hay suficientes puntos de coincidencia entre algunas de las fuerzas que están representadas en el Parlamento, en el próximo Parlamento, como para construir una mayoría parlamentaria, sobre todo teniendo en cuenta lo que ha pasado en los últimos años en el Perú, esa zozobra que se ha vivido, esa inestabilidad, ese peligro constante para la estabilidad democrática que ha venido del comportamiento de nuestra representación parlamentaria, es algo que tendría que hacernos reflexionar seriamente, es algo frente a lo cual tendríamos que escarmentar precisamente para que la conducta del próximo Parlamento sea distinta. Hay formas perfectamente realistas de construir mayorías en el próximo Congreso, pero eso va a requerir de parte del Ejecutivo evidentemente un gran esfuerzo de diálogo, un gran esfuerzo por tratar de buscar puntos en común. También va a requerir de parte de las fuerzas parlamentarias un comportamiento de adultos, es decir, lo que no hemos visto en muchos casos en los últimos años. Yo, como todos ustedes, hago las matemáticas y veo que es perfectamente posible construir mayorías de ambas partes. Por cierto, hay una situación que está bastante igualada, dependiendo de cómo uno haga las sumas y las restas, evidentemente, pero la buena noticia es que es posible construir mayorías para la próxima presidencia del Perú, y eso es de por sí una muy buena noticia en un país donde hemos vivido bajo una zozobra perpetua en los últimos años. Señor Vargas Llosa, ya para concluir con esta entrevista, quería consultarle, bueno, en los últimos 10 años el país ha atravesado una crisis política que luego se ha transformado no solamente en una crisis política, sino también en una crisis social y también de un desborde del crimen organizado. ¿Cómo es que, o cuál es la ruta
que puede adoptar el nuevo gobierno para tratar de ponerle fin a esta crisis que parece ser una crisis infinita? Mire, ahí hay dos temas. Uno es el del crimen organizado, por supuesto, el de la delincuencia. Este es un tema que debería ser materia de consenso. No hay ninguna razón para que todas las fuerzas políticas no se pongan de acuerdo con respecto a esto. El pueblo peruano les ha enviado un mensaje muy claro, es la preocupación número uno del país. Hay una angustia, una preocupación que es constante en todos los estratos sociales, pero sobre todo en la gente que tiene menos medios para protegerse, por supuesto, que está más indefensa, y yo creo que es uno de los puntos que podría ser objeto de ese tipo de consenso, el consenso del que estamos hablando desde hace ya algunos minutos. No hay ninguna razón para que el señor Sánchez y Keiko Fujimori no puedan llegar a un cierto entendimiento, y también quienes los acompañan y también otras fuerzas políticas, por supuesto, que van a estar representadas en el Congreso. Pero más allá de eso, tiene que haber un respeto por la voluntad popular, un respeto por el derecho que va a tener quien gane las elecciones para, sin desbordar el marco democrático, sin desbordar el marco constitucional, esa es la condición sine qua non, poder llevar a cabo sus planes, entre otros los planes para atacar la delincuencia y el crimen organizado, que ha cobrado en el Perú unas proporciones verdaderamente de horror. Bueno, señor Vargas Llosa, eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo y también por esta entrevista. Sí, definitivamente va a ser tremendamente difícil y complicado para cualquiera de los dos que gane, ya sea Keiko o Roberto Sánchez, ponerse de acuerdo pues con las bancadas opositoras, más aún porque estoy completamente seguro que quien pierda va a alegar que ha habido fraude, y razón no le va a faltar porque en primera y en segunda vuelta ha habido fraude, es innegable. La cuestión es que tanto Keiko como Sánchez han avalado el fraude desde primera vuelta. Como les convenía, pues se quedaron calladitos, dijeron que había habido irregularidades, cosas por investigar, pero nunca hablaron de fraude. Así que ahora que empiecen a hablar de fraude, sería bastante contradictorio. Además, es muy cierto que a Roberto Sánchez el fraude lo ha favorecido desde primera vuelta. Si no fuera por el fraude de primera vuelta, él no estaría en segunda vuelta. Y si es que están alegando fraude en segunda vuelta, ese fraude abiertamente también beneficia a Roberto Sánchez, porque las actas 900.000 lo benefician solamente a él. Así que no venga pues ahora a hablar de fraude. Y por el lado de Keiko, mala suerte, avaló el fraude de primera vuelta, ahora si es que llega a perder no va a poder quejarse. La cuestión es que todos los que hemos estado en contra del fraude desde primera vuelta no nos vamos a quedar callados ni tranquilos entregándole pues nuestro país a los comunistas. De hecho, el general Roger Ceballos anunció que iba a haber pues un golpe militar democrático. Puede ser que ahí lo haga efectivo, ¿no? Porque nunca dijo cuándo se iba a hacer ni nada, pero sí habló de que había bastantes militares que lo estaban apoyando, que estaban conversando el tema, por lo que podría suceder eso si es que Roberto Sánchez gana las elecciones fraudulentamente. Y por otro lado, si es que Keiko gana, también sabemos que va a haber una tremenda convulsión social. La gente no se va a quedar tranquila, va a salir a protestar, y de hecho ya Roberto Sánchez con sus aliados Antauro Humala y demás están convocando a movilizaciones en todas las ciudades, no solamente en Lima. Seguramente después se van a concentrar en Lima todos y ya sabemos pues lo que va a pasar. Van a poner la ciudad de cabeza, van a hacer destrozos y todo lo de siempre de los rojos. Esa es la realidad. Cualquiera de los dos que gane lo va a tener sumamente difícil. Todo indica que va a ser Keiko, felizmente, pero de todos modos fácil no lo va a tener. Pero bueno, cuéntenme qué es lo que piensan ustedes de todo esto. Los estaré leyendo en los comentarios, y si les gustó este video, por favor suscríbanse a este canal, compartan, comenten y todo eso, que me ayudan muchísimo. Ahora sí me despido y hasta la próxima.